Bueno, ¿qué va pasando entonces con esta ley bases que se aprobó? Se aprobó, efectivamente, se aprobó la ley bases. Lamentable, día triste. Sí, muy triste. Día tiene una amargura. Que todo el día. la que no estaba amarga era la vicepresidenta. Feliz. ¿Cómo gritó feliz y contenta, ¿no? Hizo algo que no puede hacer por reglamento del Senado, cosa que a nadie Que le justificar interesa. su voto. A nadie le importa, pero bueno. A ver Que qué es hizo, quiero saber eso. El rol del presidente es ordenar la discusión, no puede intervenir, no puede interpelar, no puede dar discursos. Claro. No puede participar del debate, digamos. Y ella cuando fue a votar empezó a justificar su voto dando un discurso. Sí. Por eso le empezaron a silbar. No Claro, dijo solamente mi voto es no afirmativo. positivo. Claro. No positivo. Eso, acordaba mucho de Cobos en ese momento. Sí, su gran momento de gloria que así se fue. Igual está, está dando vuelta. Está. Está dando vuelta también la política, como algunos tantos otros. Claro, no. Sí. Y otras. Han quedado tantos. Creo que tiene una banca, sí, tiene una banca. No se mueve más de ahí, no se mueve más. No, estos muchachos, bueno, eso es la casta política. La casta política con la que Javier Milei se cansó de negociar y de llevar adelante todas las prácticas que dijo que venía a transformar, Sí. las aplicó en toda su profundidad y amplitud, ¿no? Porque una de las cosas que pasaron fue que se supo que los votos conseguidos por Javier Milei para aprobar esta ley fueron a cambio de favores. A la que le dieron La más escandalosa es esta muchacha que se la conoce como a la ley UNESCO, le vamos a poner, ¿no? Porque que es Lucila Krexel, de la UCR, que se filtró, y a mí me genera dudas porque se filtró por Carlos Pagni la información, que es un periodista de la derecha. Pero en realidad ni siquiera nacional. se filtró, lo publicaron ellos en el boletín oficial el nombramiento. O sea, ni siquiera esa inteligencia de publicar en el boletín oficial el nombramiento después del tratamiento de la ley, que igualmente se iba a relacionar. Sí, obvio. Igual me parece que hubo algunos comunicados filtrados, en fin, no importa, pero Lucila Krexel, que votó a favor, le dieron una embajada en la UNESCO. ¡Qué grande! Un carguito de $12.000, $15.000 por mes. Qué lindo pegar ese cargo, ¿eh? Sí, ni hablar. $12.000, $15.000 por Pegá mes, ese más cargo o y menos. olvidate. Tranquilamente podés hacer la tesis de maestría. Sí, ahí. Tenés tiempo. Porque además vas a la UNESCO. ¿Quién le importa, ¿Quién le lo que importa pasa lo en que la hace? UNESCO? Nadie se entera de lo que haces. Hola, estoy en la UNESCO. Eso sí que es casta, Y ¿no? queda bien. ¿Qué dónde trabajan en la UNESCO? En la UNESCO, vas a salvar y levantás con eso, ¿no? Sí, sabés, pero No. le sacás punta. Esa frase de Jonah. Sí. Bueno, Me encanta. le dieron el carguito que implica $15.000 por mes de paga y vivienda y viáticos, más vivienda y viáticos. Sí, o sea que nada, es para ir de shopping nada más. Claro. Pero no viático. fue la única, ¿eh? Ahí los senadores de Entre Ríos, también votaron a favor de la ley, permitieron que la ley salga. El gobierno les dio, entre otras cosas, la conducción, digamos, forman parte de lo que se llama Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es una represa en Entre Ríos. Le dio un par de cargos para controlar una represa que es nacional a la provincia de Entre Ríos. Es decir, eso es un toma y daca, que ahí no hay nada ilegal, porque la verdad no es nada ilegal, pero es un acuerdo político con los senadores, el viejo sistema de poder argentino y la explicación de por qué. Siempre que gana alguien en el Poder Ejecutivo, hace lo que quiere, no importa si tenga mayoría o minoría en el Congreso. Porque es así. Es la rosca, digamos. Claro, el Ejecutivo viene y dice, votame a favor de esta ley. No, votame a favor de esta ley y te doy tal cosa. No, votame esta y te doy tal otra. Bueno, ahí sí. Y votan a favor, es decir, no hay ningún tipo de autonomía, hay una sumisión muy grande del aparato federal que lo único que hace es cuidar su quintita, digamos, su cuota de poder. En el peor de los sentidos, en el más casta de los sentidos, porque no es que consiguieron algo para después cumplir un proyecto político determinado. Consiguieron un espacio de poder que le va a dar caja para poder hacer política propia en su provincia con proyecciones nacionales, nada más. El otro caso es el del correntino Camau Espínola, que votó a favor de la ley. No está claro todavía pero se dice que le van a dar el control a la provincia de Corrientes de la represa binacional Yacyretá. Otra represa hidroeléctrica que está ahí en el río Paraguay, si no me equivoco, limitante con el país de Paraguay. Es una represa que es mitad paraguaya, mitad argentina,
el control de esa represa va a pasar de manos del Estado Nacional, que es así es actualmente, a, se dice, La provincia. la provincia de Corrientes. Ah, claro. Fíjate Claro. el toma y daca que hay ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Y así consiguió, porotito por porotito, todos los votos. Te voy a Javier sumar Milei. uno más. Sí. Te voy a sumar uno más. Y está relacionado con la provincia de Santa Me Fe. imagino, a ver, ¿qué Y está, dieron por acá? Sí, porque en realidad el gobernador Maximiliano Puyaro hace rato que viene negociando con Guillermo Francos que le bajen fondos de la nación para distintas obras públicas. Esto ya viene de incluso semanas anteriores Sí. al tratamiento de la ley bases. Bueno, ¿qué va a pasar la semana que viene? Van a firmar un acuerdo entre nación y provincia donde le van a girar fondos para las obras públicas y también le van a ceder el control de varias rutas nacionales a la provincia de Santa Fe. Así que esto hay Es que otro de leerlo los- en el marco del tratamiento de la ley bases. Otro intercambio de favores. Otro intercambio de favores, y en este caso que involucra a Maximiliano Puyaro y obviamente con esto al voto de Carolina Lozada y radical, que no sabemos el nombre, El Radical pero X. el Radical X, Lozada también es radical, Sí. para Para sacar para la ley sacar la bases, ley sí, bases. Bueno, pero ¿qué es la ley bases? A ver, vamos a ver. ¿Por qué es tan perjudicial? ¿Por qué decimos que es tan mala para el país? La hemos trabajado bastante. Es una ley que implica un conjunto de leyes. Ya eso debería... Es la sola condición de ser una ley ómnibus, porque es una ley que implica un montón de reformas distintas, todas mezcladas, todas distintas, todas amontonadas en una sola ley, debería ser inconstitucional. Es una crítica que hacía una senadora que la verdad me parecía bastante acertada, porque está sacada del manual de Maquiavelo, ¿no? Aplicar el poder manual. Maquiavelo decía, hay que aplicar la crueldad toda junta. ¿Por qué? Porque así quienes reciben la crueldad y la padecen No la sienten tanto. no la sienten tanto la agonía, porque la maldad la crueldad llega toda de golpe, pero además quedan desorientados, no Claro. sabe bien de dónde viene, Es como- cuál es la causa. Es como el golpe en la cara. Ya está, digamos. Claro. O sea, quedás mirando por ahí. Quedás ya te abrieron la boca. drogui, buscando aire, no sabés para dónde salir. Bueno, esta ley es así, implica un montón de cambios diferentes. Entre los... a ver, vamos a ir por partes. Primero, privatizaciones. Una ley que tiene uno de sus capítulos, la privatización de empresas Sí. públicas del Estado. Esto está enmarcado en lo que son las reformas estatales. No es la única. Hay una lista muy larga de empresas nacionales. Hay una lista muy larga de empresas nacionales que están a tiro de privatización si esta ley salía. Entre ellas aerolíneas, radio y televisión, el correo, los trenes y otras de menor envergadura. ¿Qué hizo el Senado? Porque el Senado hizo modificaciones. De ahí lo que yo decía en la editorial, ¿no? La cobardía de algunos senadores. Modificar la ley para decir, bueno, no, le hicimos cambio, Claro. ahora la ley no sabe lo que es una buena ley. Que en realidad son maquillajes, se Eso. salvaron muy pocas cosas. Los cambios son superficiales, digamos, en sí, porque Son- eso como que te van presentando, bueno, hay una discusión, porque entonces uno piensa, o al menos quieren hacer creer que se está cambiando el espíritu de la ley, y No. en absoluto. Quieren hacer creer que funciona el sistema parlamentario. Claro. Ese es la fantasía o el acto de teatro. Funciona el sistema parlamentario. Pues, ¿cómo funcionaría un sistema parlamentario de verdad? Bueno, los distintos actores de la política intervienen y la ley no es lo que quiere el Poder Ejecutivo, sino el resultado de múltiples acuerdos. No es lo que pasa acá. Acá lo único que hicieron fue sacar quizá algunos de los elementos más dañinos. Por ejemplo, se frenó, se quitó Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina de la lista de empresas privatizadas, lo cual es una buena noticia. Ahora, quedó para privatizar todo el sistema de trenes. Todo. No, y aparte de eso... Que se privaticen los trenes significa otra vez volver a la destrucción de una de las Sí, obras. una historia que ya conocemos. Sí. Ya la Sí, conocemos. La vivimos exactamente hace 20 años, con los 90, cuando Menem privatizó los trenes, y los trenes se destruyeron. Y el país se quedó sin la principal infraestructura de comunicación, la más barata, la más eficiente en términos energéticos y la más popular, que permite comunicar a todos los pueblos del país con la capital.
No se puede, nadie se puede tomar un tren hoy en Argentina para ir a Buenos No, ni Aires. hablar. Y aparte se destruyó también, hay que decirlo, el transporte más barato que había para transportar lo que es mercadería, cereales y demás. Sí, exactamente. Es que ¿Quién ganó con todo eso? ¿Quién ganó con todo eso? Camioneros. Sí, bueno, sí, Que sí. creció enormemente En los años 90. en los años Claro, 90, mucho junto poder. por el desguace de los trenes. Claro. Y se vio claramente en la pérdida de poder de peso relativo del gremio, del Claro. tren ferroviario, Claro. y el lugar importante que ganaron los camioneros. Ujú. Llevar soja en un camión es creo que 10 o 15 veces más caro Más que caro llevarlo que en un llevarlo tren. en tren. No, Fíjate, además, fíjate lo inútil. además pensar en la seguridad también en las rutas. ¿no? Es obvio. Obvio. La Rutas destrucción cargadísimas de las rutas. camiones que generan accidentes, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que mientras estaba saliendo la ley, el gobierno había decretado al mismo tiempo la emergencia La emergencia ferroviaria. por 30 años, creo, ¿fue? No sé si por 30 años, pero sí que decretó la emergencia Sí. como ya preparándose para Sí. empezar la ola de privatizaciones de nuevo. Porque los Sí. trenes los estatizó el kirchnerismo, si no me equivoco, 2014-2015, muy tarde. La verdad que debería haber sido una de las primeras estatizaciones y fue la última. No se llegó a reformar, reorganizar o reconstruir los trenes en la dimensión que es necesaria. Se venía dando un proceso de reconstrucción Sí. con inversiones. Quiero decir, por ejemplo, en el tren de pasajeros, el tren que sale de Buenos Aires a Tucumán, ese, o sea, Ese es el tren estatal, nacional. claro, por eso. Que reapareció después de la estatización. Claro. Sí. Cuando lo habían privatizado, había desaparecido. Ujú. Fíjate vos. Por eso esto- quiero decir, eso una empresa privada lo saca, básicamente, no va a funcionar. Sí, lo saca porque o no le da ganancia y si no lo saca, no invierte. Ujú. Vos no invertís, no levantás vías nuevas, porque la inversión de en vía es carísima y además es una ganancia de muy largo plazo. A ningún empresario le conviene. ¿Qué le conviene al empresario? Bueno, gestionar por ahí la empresa, cobrarte más caro el boleto y lo que gano me lo llevo para otro lado. Y cuando el tren no da más, lo cierro. Así se vacían las empresas con la lógica privada. Es lo que le pasó, si querés un ejemplo de eso. Ay, me sale Somisa, pero no es Somisa. Paraná Metales, la empresa Sí, que sí. cerró en Ujú, Villa Constitución. sí. Son empresas que en un momento el empresario dice, che, para reinvertir en esta empresa, la inversión es tan grande que no me conviene. ¿Qué hago? Bueno, gano y le saco todo lo que puedo, la exprimo, y después, cuando no da más, la cierro. Chao. Así van a ser con los trenes, digamos. Así van a ser con todo lo... Sí, era la frase de los 90, ramal que para, ramal que cierra. Sí. Era como Exactamente. el lema. Bueno, otra de las modificaciones del Senado a la ley base original, vamos a ir hablando así, hablamos de lo que es la ley base original y vemos lo de las modificaciones. En el documento original se eliminaba lo que se llama la moratoria previsional. ¿Qué es la moratoria? Aquellas personas que trabajaron en negro toda su vida, como acá nosotros estamos trabajando en negro, y estamos en negro. algunos estamos en negro acá. Ah, mira. Todo lo que la trabajaron en negro toda su vida y además los que hacían trabajo doméstico, que son Sí. en un 97% mujeres, Sí. ¿no? Cuidado de niños, limpieza de hogares, lavar baños, lavar inodoros, Todo Bueno, trabajo de mujeres, sí. feminizado. feminizado. Esas personas que no aportaban a una caja para poder jubilarse, bueno, había un sistema de moratoria en el cual vos entrabas y te descontaban de tu jubilación los aportes que vos debías y te jubilabas. Y tenías un ingreso. Bueno, eso la ley original lo cortaba de cuajo, le eliminaba todo tipo de, Sí. Ujú. de moratoria. Fue quitado Directamente quitado. de la nueva ley, de la modificatoria que hicieron los senadores, con lo cual, en teoría, y solo en teoría, quedaría salvada la moratoria, es decir, quedaría vigente la moratoria, te podrías seguir jubilando sin todavía no tenés todos los aportes para jubilarte, pero la verdad es que esto no se sabe si va a ser así, porque ahora la ley, como sufrió modificación en el Senado, Sí. tiene que volver a diputados para hacer revista todas las modificaciones por la Cámara de Diputados y los diputados pueden decir, che, no tenemos estas modificaciones que hizo el Senado, no nos gustan, votamos otra vez la ley original y puede volver a salir la ley O sea, original. vuelve, digamos, Claro, atrás, vuelve como a la, cero. se llama, sí, vuelve bueno. a la Cámara de Origen. Ujú. Y la Cámara de Origen es la que tiene la potestad de poder o aceptar los cambios del Senado o rechazarlos. Sí. Si los Entonces puede rechaza, empeorar o empeorar en claro, este caso. si los rechaza en su totalidad, queda como, la ley queda como
se ingresó, digamos, de diputados a la Cámara de Senadores. Y hay una discusión ahí que está dando vuelta en la Cámara de Diputados, es justamente con la moratoria, porque al quitarse, directamente no es que se rechazó, se quitó del texto. Claro, no llega al texto. No llega al texto. Si se puede tratar o no, están evaluando eso, si se puede tratar o no en la Cámara de Diputados, porque hay intenciones del gobierno, de Javier Milei, de volver con eso, con la moratoria. Sí, bueno, sí. después vamos a Todas hablar las reformas que para se no hicieron, anticiparnos, pero hay ya- 3 cuestiones: moratoria, ganancia y bienes personales. Que íbamos a ir a eso, sí. Todas Sí. las reformas que se hicieron el gobierno de Javier Milei las quiere volver a implementar, con lo cual está en una encerrona política también. Porque Sí. el gobierno de Javier Milei sacó la ley base acordando con los senadores, entre otras cosas, esta reforma. O sea, vos hiciste un acuerdo y decís, che, bueno, sí, está bien, esta reforma que vos Sí. me estás planteando yo las voy a aceptar, dale. Claro. Y ahora Y ahora- te diste vuelta y las querés rechazar en la otra cámara. O sea, rompiste todos los acuerdos políticos que hiciste hasta ahora. Ujú. Está en una encerrona política. Y si no la saca al mismo tiempo, tiene un problema fiscal. Vamos a ver por qué. Dentro de lo que se votó, que si bien no es parte de la ley base, pero estaba adjuntado a la ley base, había todo un paquete de reformas fiscales, que se conoce como el paquete fiscal. ¿Qué hacía en ese paquete fiscal el gobierno? Le sacaba impuestos a los ricos y le ponía impuestos a los pobres. Así. Cortita y al pie, de para que dar corta. tantas vueltas. Porque, entre otras cosas, bienes personales, que es el único impuesto de la Argentina, progresivo en serio, que es el que te cobran a vos. Si vos tenés una cantidad de casa, tenés una casa en un country, 2 departamentos y Sí. 3, bueno, tenés que pagar de todas las propiedades que tenés el 2,75% del valor de esas propiedades. Nah. Ese es el impuesto se llama bienes personales. El gobierno de Milei lo quería bajar. Sí, ¿A cuánto? por- A 0,5. Pobre gente, al final no dejan respirar a estos ricos. Sí. Bueno, eso fue eliminado del paquete fiscal. No se le baja. Sacaron, claro, no se baja nada. Queda como está ahora, Al 2, al 2,75, digamos, que tampoco es la verdad que no es un impuesto muy alto. Pero, de nuevo, Sí. ¿qué le pasa acá al gobierno? Y si quiere sostener el superávit fiscal, Claro, va a tener le que... convendría sostener esto, pero si quiere que el blanqueo de capitales, que es lo que más necesita el gobierno ahora, el gobierno ahora necesita que entre en dólares. Para eso, una de las tantas, dentro de la reforma fiscal, del paquete fiscal, había un blanqueo de capitales. Sí. ¿Qué significa? Vos tenés plata en negro afuera, que te llevaste completamente de una forma completamente ilegal del país para no pagar impuestos, y ahora la tenés afuera, bueno, vení, traela, que no te cobramos Eso multa, no te en cobramos la nada. época de Macri también se había hecho. Se hace todo Se el hizo, tiempo en se Argentina. hizo todo el tiempo. Cristina también Cristina hizo también lo hizo. Y creo varios que blanqueos. Cristina lo inauguró. No, Lo del no, blanqueo, en los no. 80 hubo blanqueo. Ah, también hubo blanqueos. Faltan dólares, venga el blanqueo, es Claro, así. te perdonamos todo. Está Pero bien. tráete los Y vos dólares fijate acá. qué contradictorio, ¿no? Porque faltan dólares justamente porque los dólares se fugan. Se fugan. O sea, estás premiando al tipo que te genera el problema, pero bueno. Sí. También tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Que hay en Argentina. El que tiene los dólares puede hacer esto, puede sacarlos, generarte una crisis Fugarlos, y después después los trae de forma legal cuando vuelve a hacer un blanqueo. Bueno, el blanqueo, se le hicieron algunas reformas menores, por ejemplo, quedaron excluidos los extranjeros del blanqueo, Ujú. lo cual impide que narcos de países extranjeros que tienen muchos dólares encima y que los querían Vengan a meter acá blanquear para acá. blanquearlo, no van a poder. No son reformas muy grandes. La otra sí reforma que se hizo fue al eliminar el impuesto a las ganancias. Ganancias. Por eso decíamos, le saca impuesto a los ricos, bajando bienes personales, y reconstituía el impuesto a la ganancia que había sacado Massa. ¿A quién va ese impuesto a las ganancias? A A las los provincias. salarios más altos, Mm. a los salarios más altos dentro de los trabajadores. Y es un impuesto coparticipable también. Que también es un impuesto, por eso las provincias estaban interesadas. Claro. Pero ¿qué pasa? Hay algunas provincias que tienen, por la situación de costos que tienen, un costo de vida mucho más alto, que son sobre todo las provincias del sur, que le afecta a la mayoría de los trabajadores el impuesto a la ganancia, entonces genera un problema muy grande. Son esas provincias las que lo lograron rechazar. El impuesto a la ganancia, ¿a quién va? Dentro del universo de trabajadores, que son muchos, hay trabajadores que trabajan en negro, muy precarizados, hay trabajadores que están en blanco más o menos bien, y hay trabajadores que están en blanco y además con buenos salarios. Bueno, esos son los que pagan impuesto a la ganancia. Son más o menos el 10% de los trabajadores asalariados de la Argentina. El gobierno de Massa, el gobierno de Massa, Sí, sí, no, con, no te con la equivocaste careta de para Alberto nada. Fernández, había sacado el impuesto a las ganancias a esa categoría de trabajadores.
en un intento de beneficiar a esos sectores asalariados. Bueno, el gobierno de Milei, al mismo tiempo que saca, insisto, impuesto a los ricos, reconstituía este impuesto a los asalariados. Fíjense la lógica, ¿no? Le bajo impuesto a los ricos, pero para no quedarme sin recaudación, le pongo impuesto a las ganancias. Le pongo impuesto a los trabajadores. ¿Quién sostiene el Estado? ¿Los ricos? No, los trabajadores. Lo mismo que pasó en el menemismo, perdón. Claro. Pero de nuevo, acá tiene un problema fiscal el gobierno. Si quiere sostener el superávit fiscal, va a tener que reconstituir ganancias. Porque si no, ¿de dónde va a sacar el dinero para sostener el superávit fiscal? Y si quiere dólares, va a tener que volver a bajar el impuesto a las grandes fortunas. Porque si yo soy un empresario que me fugué la guita, porque en Argentina me cobran muchos impuestos, no la voy a traer si no me bajan los impuestos después. Va de suyo que el blanqueo de capitales va de la mano con impuestos de bienes personales. Me parece que tengo ganas de putear. Bueno, hágalo. Vamos a putear un poco. Vamos a putear, me parece. Me gusta la idea. Me gusta. Vamos, ¿Querés descansar? vamos ¿Querés enfriar un poco la putear. mente? Vamos a ver si rompemos este vidrio que tenemos acá. Sí. Bien, 5 de la tarde, 52 minutos. Seguimos acá en vivo justamente y hablando un poco de la ley bases que estamos desmenuzando, limpiando un poco, desarmando un poquito parte por parte de la ley. A ver cuánto va a doler y cuánto ya empezó a doler. Y en qué profundidad va a doler. Sí. Hablemos de centímetros o metros. Hablemos. Son metros. Metros. Son metros. Decímetros, tal vez. Bueno. Vamos a hablar un poquito del corazón de la ley. Sí, a ver. Hay dos cosas. Una, la reforma laboral. La reforma laboral de la ley quedó completamente intacta. Evidentemente a los senadores no les molesta que se legalice el trabajo negro en Argentina, que es uno de los puntos más horribles de esta ley. No van a multar nunca más a un tipo que tenga un empleado negro. O a un tipo que no le pague en término la indemnización al empleado. Claro, sí. O sea, yo me pregunto, ¿para qué voy a tener un trabajador? La verdad que si vos tenés un trabajador en blanco ahora, sos un pelotudo. No hay otra, porque si no te multan por tener trabajador en negro, ¿para qué vas a tener un trabajador en blanco? En todo caso lo blanquea cuando venga alguien, que hay que ver si viene del Ministerio de Trabajo a revisarte. Mirá, a ver, y te diga, che, blanquea a este muchacho. La gente ahí encerrada, ¿viste? O sea, claro. Haciendo trabajar. No, y ahí me pongo a analizar un poco el papel de la CGT, ¿no? En la movilización del miércoles, que la verdad lo convocó un sector de la CGT solamente, estuvieron las dos CTAs, pero bueno, hubo, y la UTEP, pero un ahí papel lamentable, un papel, sí. Lamentable. De una central sindical que va a ser muy dañada por esto. Porque la CGT representa a los trabajadores en blanco en Argentina, no a los trabajadores en negro. Sí. Esto va a aumentar la cantidad de trabajadores en negro, lo puede llevar a porcentaje que nunca vimos al trabajo en negro en Argentina, y por lo tanto el poder de la CGT se va a debilitar. Incluso por supervivencia tendrían que haber hecho un esfuerzo más grande. Pero lo cierto es que si bien hubo sectores de la CGT, los sectores más duros, representados sobre todo por Pablo Moyano, que convocaron a la marcha, la CGT no convocó un paro, ni tampoco la CTA, la CTA, que nacieron al calor de las luchas contra el neoliberalismo en los 90, tampoco convocaron a un paro nacional. No se entiende por qué. ¿Por qué no hubo una lucha más dura? Porque no es cierto que no había en las bases sociales un caldo para la lucha, digamos, un apoyo para la lucha. No es que, como muchas veces se dice, nosotros llamamos un paro ahora, nadie hace paro porque todo el mundo está apoyando a Javier Milei. No, ¿qué es ese Nietzsche? No me distraiga, Romero, con tu risa. Sí, nos distrae con sus fotos. Sí, acabo de ver lo que se viene. Se viene un Nietzsche muy acostado. Está vivo ese Nietzsche, boludo. Le voy a contar por qué terminó así. Bueno, dale. Perdón, decía... No es cierto que no hay apoyo popular para enfrentarse a esto, digamos. No es cierto. Se vio porque la movilización fue muy masiva. Aún sin paro, aún con la gente teniendo que ir a laburar, muchas personas se acercaron ahí y a manifestarse en contra de la ley. Bueno, eso me parece interesante, ese punto clave, digamos, ¿no? Porque desde los medios de comunicación y además con toda esta política del miedo que se quiere generar
llevándose gente presa, digamos, que está justamente manifestando y haciendo uso de un derecho, digamos, democrático, que es manifestarse en contra de una política. Además, reprimiendo con una operación obscena de inteligencia, Sí. metieron infiltrados. Infiltrados, siempre eso es Que de manual. rompían y tiraban piedra y la policía no los tocaba. Y después los mismos que estaban tirando piedras se daban vuelta y estaban con la policía. O sea, eran claramente policías encubiertos. Muy Burrich, muy Burrich. Muy Burrich escabiada, Sí, digamos, la operación sí. de inteligencia que hubo para reprimir. Pero sí, también otra cosa que se dijo, Pablo Moyano dijo, nos vamos a quedar hasta la hora que sea Se ahí fueron. con las banderas, haciendo ruido, presionando para que no salga la ley. En un momento levantaron banderas, se fueron y Se ahí fueron. empezó la represión, ¿no? Cuando se Y fueron empezó las ahí organizaciones. la represión. Aparte, si había una fecha clave para llamar a un paro nacional, era justamente el día en que se iba a tratar la ley bases en el Senado. Ujú. No, digamos, no hay otra fecha Sí. clave justamente para convocar a un paro nacional. No hay, y no se entiende por qué, la verdad que si esto que claramente es una derrota, hay que decirlo, de nuevo, Sí. es una muy fuerte derrota para todos los trabajadores, para todos los que viven de su salario, para todos los que tienen una pyme, porque esto destruye también a las pymes. No fue lo suficientemente confrontada por quienes No. se encargan de representar a esos sectores, Sí. tanto políticamente, en el Senado, en los lugares de representación política, como socialmente, digamos. Ni los sindicatos estuvieron a la altura, tampoco hay que decir las organizaciones sociales, No. que también marcharon, también fueron ahí, Sí. no estuvieron... Pero me parece que, y esto me parece Sí. que está muy establecido y bien explícito en la editorial, que me pareció como, porque si vemos esta derrota, una derrota justamente muy marcada y demás, que hace notar, digamos, también la diferencia entre la dirigencia en gran sentido y el pueblo, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, estamos hablando me parece estamos en un contexto, una coyuntura donde hay que pensar nuevas cosas. Hay que empezar a crear nuevas maneras de... Nuevas estrategias. Estrategias, porque está a la vista que quedan cortas. Sí, sin duda. Yo creo que hay que empezar a buscar nuevas representaciones también. Sí, yo creo que la clave está ahí, en las Porque nuevas la verdad que representaciones. hay algunas personas que sí están ahí en contra, le pusieron el cuerpo incluso, y fueron a la calle, de varios colores políticos, ¿eh? No quiero hacer partidismo. Hay representantes que estuvieron confrontando, pero no los viejos, no los tradicionales, no. Los tradicionales estuvieron rosqueando, especulando, acobardados porque dicen, no, bueno, Milei tiene mucho apoyo. Milei tiene mucho apoyo. La verdad, la gente está preocupada por lo que va a pasar de acá a 30 años. La gente está preocupada por la inflación. Y si vos no haces pedagogía de la lucha, ¿cómo querés que la gente te apoye en el proceso de lucha que querés encarar? Sí, por eso no hay que también reducir todo a un loco que está, digamos, porque No, vemos todo de ninguna manera. todo este apoyo, digamos, que termina teniendo a través del consenso. ¿Sabés dónde se ve que esto no es obra de un loco? En el RIGI, que es el corazón de la ley. El RIGI, que es el régimen de inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, tiene una serie de ventajas. En la ley original eran, primero, ventajas impositivas, se le baja el impuesto a las ganancias, muchísimo se le baja el impuesto a las ganancias a las empresas, se le permite que puedan deducir además otros impuestos como parte de ganancia, o sea que hay otros impuestos que no van a pagar. También hay beneficios aduaneros que son destructivos en todo sentido contra la industria nacional, que van a destruir empleo enormemente. Por ejemplo, se les permite importar sin aranceles y sin freno de divisa, es decir, se les promete que el Estado siempre que necesiten importar les va a dar los dólares para que importen. Cualquier tipo de bienes de capital, bienes de insumo que necesiten para producir, estas inversiones nuevas que van a venir con este régimen. Eso destruye la industria nacional porque vos competís con una empresa que está en China, que paga menos salario que vos, porque tiene los trabajadores en peores condiciones, pero además que no va a tener que pagar impuestos de aduana a la hora de venderle a este nuevo proyecto de inversión, porque tiene beneficio aduanero. Mientras vos, si tenés que ponerte a producir en Argentina, que son una pyme que produce tornillo, y tiene que traer hierro de otro lado, sí tiene que pagar impuestos en la aduana. Con lo cual está en una desventaja que no tiene sentido en términos de desarrollo. El país se pega un tiro en el pie con esto y se queda sin industria. Y también tiene
esto que para mí es el corazón del RIGI y lo más colonial que hay, por eso esta ley es una declaración de colonia, que es que vos si exportás, vos venís con 200 millones de dólares a producir gas en Argentina, porque esos son los negocios que se van a hacer, gas, litio y soja. Vos venís a producir gas en Argentina, pusiste una empresa y exportaste gas por 1.000 millones de dólares en 4 años, bueno, esos dólares que vos exportás ni siquiera tenés la obligación de traerlo a la Argentina. Los podés cobrar allá en Europa, en Alemania, donde te van a comprar ese gas, y los podés llevar directamente a Panamá sin que pasen un día por Argentina. Yo me pregunto, ¿qué beneficio le trae esto al país? Más allá de en el mediano plazo pueden llegar a venir inversiones y con esos dólares, que por cierto el RIGI no distingue inversiones de inversiones a crédito, es decir, yo también puedo endeudarme para hacer un proyecto de inversión con esto, endeudarme afuera, con lo cual todos los dólares que traigo después los voy a tener que pagar en deuda. No le va a quedar ningún dólar a la economía argentina, dólares que tanto necesita. Y encima los dólares que exporto, los dólares que gano por exportación, mejor dicho, tampoco los tengo que entrar a la economía. La verdad que esto no tiene ningún sentido en términos de desarrollo, ningún beneficio en términos de soberanía nacional, digamos. Es una ley hecha para las multinacionales. Claro. Abrimos, para mí tenemos que abrir la votación para ver cómo se va a llamar este país. New Ears, no sé, pensemos como algo... New Argentina. Claro, pensemos un nuevo nombre, ya Argentina está muerta. Sí, se le hicieron algunas reformas. Vamos a ver, porque los senadores dijeron esto es mucho. Laburaron los senadores y dijeron, no, por esto favor. muy colonia. Primero dijeron, esto de que el régimen de incentivo de las grandes inversiones sea para cualquier inversión, no, hay que direccionarlo. Lo cual era un reclamo, ¿no? Porque cuando vos haces un régimen de inversiones, lo haces en términos estratégicos diciendo, bueno, hay que beneficiar a un sector. O sea, las inversiones que vayan ahí sí van a ser beneficiadas. ¿A qué sectores? Bueno, agroforestal, infraestructura, minería, energía, siderurgia, turismo, petróleo, gas y tecnología. A todos los sectores que ya se sabía que iban ahí las inversiones. O sea, fíjate vos qué maquillaje. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle que Javier Gato. Esto es ser cobarde, ¿ves? Porque vos haces una reforma que no cambia en absolutamente nada, solamente para decir que no votaste la ley original. Son cobardes, votá la ley original y listo. Si querés votar la ley. Claro. Bancátela, o sea, sos colonialista, bancátela. Si hay un beneficio, yo decía que la ley destruye la industria por esto de que pueden traer todo de afuera. Bueno, se les obliga a contratar servicios locales por un 20% de lo que necesitan. Es decir, lo que insumos, bienes de capital, lo que sea, que tenga que comprar la empresa, tiene que comprar el 20% acá. Al menos. Siempre y cuando haya demanda, no haya una oferta. No, la oferta dice, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. No va a comprar nada acá. O sea, yo quiero comprar un par de cubiertas para los tractores que tengo que llevar la mercancía, lo que sea que esté produciendo. Si las cubiertas en Argentina son caras, bueno, no, entonces las puedo comprar afuera. En otro lado. Las compro a las chinos que son más baratas. No tiene ningún sentido. O sea, de nuevo, una reforma de maquillaje. Y por último, esto que yo les decía, de que todos los dólares que en la empresa gane por exportación no tiene que traerlos a la Argentina. En la ley original, la empresa tiene un plazo de 3 años. Es decir, al tercer año recién se queda con el 100% de lo que se llama libre disponibilidad de divisas. Es decir, vos invertís hoy y en 3 años todos los dólares que exportes vas a poder quedártelo y no los tenés que entrar a la Argentina. Antes de 3 años no, hay un plazo, digamos. Ahora, ¿qué hizo la reforma del Senado? Pasó eso de 3 años a 4 años. Fíjate la profundidad del cambio, ¿no? Le dio un año más de plazo. Algo completamente insignificante. Bueno, así estamos. Así quedó la ley sancionada. No se sabe qué va a pasar. Es muy probable que toda esta reforma, insisto, caigan en la Cámara de Diputados. Porque hay que decir que tenemos ley base. Todavía no sabemos cuál. Si la que salió de la Cámara... La de 4. No, sí, claro, si salió la de la Cámara de Diputados o la de que terminó modificando los senadores.
pero la ley está. Se va, digamos, falta solamente este trámite legislativo en la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva y después su implementación. Pero la ley salió y es un triunfo claramente del gobierno de Javier Milei. Ayer cumplió años el Che Guevara. Sí. Así que trajimos acá para escuchar un tema justamente después de todo esto que estamos hablando, ¿no? El Che que decía, no hay que confiar en el imperialismo ni tantito así. Ni un tantito así, tal cual. Y acá tal pasó cual. un tantote. Acá. Pasó un montonazo. Acá. Se Y va a acá hacer hay un Juan Carlos Romero que votó a favor de la ley, estoy viendo. Ya sé, ¿Será bueno. pariente Sí, tuyo? sí, es un tío. Un tío. Un tío que Juan toma mucha Carlos merca. Romero. Mucha merca, tiene un problema de adicción gravísimo. Y lo vi medio puesto ahí. No, este es conocido igual. No es tío mío. Y no Tampoco hace uso. quisiera Y no que sabemos sea. cuánta merca toma. No. Pero me parece que es de Salta. Me parece, no me equivoco. Pero no es Romero. No tengo No. la información acá. No es de Parque Son Patricio, no. son del bloque Cambio, Porque- Cambio Federal, son de la alianza PAN Cambiemos, digamos. Del nuevo país New Air. Pero bueno, vamos entonces a... mañana entonces también hay Un mural. un mural. Un mural en calle Humberto Primo, entre Rivadavia y Moreno. Che, traigan la información completa, La por tenemos, favor. la tenemos. Por favor, acá todo por la mitad. Todo por la mitad hay que hacer. La tenemos, así que invitados e invitadas No vengo al más. mural. Mañana a las 3 de la tarde en Humberto Primo, entre Rivadavia y Moreno. Puta madre.